¿Qué pensaría usted si yo le dijera que me gané más de 800 millones de pesos como modelo webcam y me estoy sintiendo muy vacío todavía? O sea, literalmente al punto en que pensé en suicidarme en algún momento. Y sí, entré al negocio, ya en ese punto ya no estaba quebrado, no estaba perdiendo, inclusive estaba ganando y estaba ganando muy buen dinero. Meses de hasta 30 millones de pesos, días de hasta 9 millones de pesos. Pero la verdad es que en esta industria todo el mundo habla de cómo ganar más, de más tokens, de cómo vender más, de más usuarios. Pero siento que pocas personas se atreven a hablar de una realidad que se vive también en esta industria, y es que sí, es verdad, se puede ganar mucho dinero, pero al mismo tiempo se puede estar sintiendo de la mierda. Se puede estar sintiendo muy vacío. Tanto que como yo inclusive pensando hasta terminar con su vida. Y pues, la verdad es que mi vida se había vuelto en eso, en simplemente trabajar, ganar dinero, ir al gimnasio, al otro día repetir, entonces entrenar y entonces trabajar y ganar dinero y al otro día repetir, en comprarme cosas que realmente no necesitaba, muy seguramente para tapar ese vacío que estaba sintiendo, en los viajes, en el visaje, en las fotos, en publicar cosas para que las demás personas pensaran lo que yo esperaba que pensaran de mí. Y sí, la verdad es que siento que me empecé a perder durísimo en este negocio porque empecé como a validarme únicamente y a encontrar ese valor que yo tenía era en mis ganancias, en lo que estaba ganando y había mucho estrés ahí involucrado también en el trabajo porque empecé como a necesitar, o sea, independientemente de cuánto ganaba, sentía que necesitaba ese resultado y necesitaba más y necesitaba lo que seguía. Y relacionarse así, la verdad, con este trabajo, con lo que sea, se siente una mierda. La verdad es que se siente una mierda. Y en este video te quiero contar la historia de cómo me involucré yo con el modelaje webcam, cómo lo viví, pero también después qué fue lo que cambió en mí, qué cambió en mi mentalidad, qué cambió en la manera en la que me relacionaba con el trabajo, que permitió convertir eso en un escampadero o algo que estaba anestesiándome a mí prácticamente de mis heridas, de mis vacíos y de muchas cosas que tenía que trabajar, porque siento que para eso era que estaba usando la industria, para literalmente anestesiarme de alguna manera, con dinero, con drogas. Bueno, ya voy a contar un poco más la historia, pero cómo pasé de eso a convertir el modelaje webcam literalmente en un puente que me terminó conectando con mi propósito de vida. Porque después de haber vivido todas estas cosas, yo te puedo decir algo, y es que el modelaje no es el problema. Es cómo tú te estás relacionando con el modelaje lo que genera un conflicto, lo que genera un caos en tu vida. Y de eso es de lo que te quiero hablar. Porque yo creo que la mayoría de nosotros entramos a este negocio por dinero. Pues estamos buscando dinero y nos vamos perdiendo en el proceso. Se nos olvida el propósito por el que realmente llegamos acá, y es que pues finalmente queríamos era sentirnos bien, sentirnos tranquilos, quizás empezar a construir una economía más sólida para después desarrollar otros sueños y otras metas más grandes que, que podríamos tener, más conectadas con algo que nos gustará mucho más que simplemente ser modelos webcam. Y no estoy diciendo que ser modelo webcam como tal en sí sea algo malo. A lo que yo voy es que tú, en la mayoría de los casos, cuando estás en este negocio, tú no entras a este negocio diciendo, uy, sí, yo nací para ser modelo webcam. Tú entras al negocio porque quizás no tienes conflicto con lo que hay que hacer, con la labor que hay que hacer, pero no necesariamente porque eso sea lo que tú te quieras dedicar el resto de tu vida. Pero el problema es que eso se nos va olvidando en el proceso. Se nos va olvidando eso porque nos sumergimos mucho en simplemente ganar, en gastar, en validarnos con el dinero y nos vamos perdiendo poco a poco, nos vamos durmiendo ahí, y cuando se nos va olvidando ese propósito real nos empezamos a desconectar muchísimo de nosotros mismos, y ahí es cuando empieza a llegar el caos. Entré a este negocio porque literalmente estaba muy endeudado, no sabía cómo salir de ese hueco en el que me había metido literalmente, y escuché una historia de alguien que estaba ganando mucho dinero acá y simplemente entré y empecé en el negocio. La verdad es que empecé, no fue fácil para mí empezar a hacer dinero, fue la verdad muy difícil cogerle el ritmo a esto, aprender qué era lo que tenía que hacer para que me fuera bien, pero después de mucho trabajo, de mucho enfoque, de mucha disciplina, lo logré y empecé a ganar muy buen dinero. Empecé a ganar muy buen dinero, salí de las deudas y ya con el dinero que iba entrando empecé, creo yo, como
a empezar a cumplir esos sueños que de niño chiquito de barrio yo empecé a proyectar en mí, ¿cierto? Tener mi propio carro, un carro bonito que me gustara, tener una moto bonita que corriera, viajar por el mundo, tener una pareja, una mujer hermosa que me encantara, vivir en un apartamento muy bonito. Yo crecí en un barrio de escasos recursos, en una familia de escasos recursos, entonces creo que cuando uno nace en ese contexto son como las primeras cosas o los primeros sueños que uno empieza a tener. Entonces también era loco porque, no sé, uno piensa que cuando no tiene nada y empiece a tener cosas, ya como que uno va a ser muy seguro, muy tranquilo, como que carencias que uno siente que tiene simplemente se van a empezar a ir, pero realmente no. Realmente si el punto desde el cual tú estás tratando de lograr conseguir todo eso es un punto de mucho malestar emocional, nada de eso realmente va a terminar cambiando cómo tú te sientes. De pronto sí por un momento, pero después vuelves y te sientes igual. Entonces hubo un momento de quiebre en el que me paré a pensar, parce, a mí de qué me sirve seguir consiguiendo más si ya con lo que he conseguido y logrado yo me estoy sintiendo mal, o sea, yo no estoy disfrutando de eso. Puedo decir que soy una persona plena, que soy una persona segura, que soy una persona que no tiene miedo en la vida, inclusive después de tantas cosas que había logrado, sentía que seguía con miedos muy pendejos. Y después de haber tenido la experiencia, de haber pasado de vivir un caos tremendo como modelo webcam a vivir en propósito de vida, les voy a decir las tres cosas más contundentes que hicieron que ese cambio pudiera ser realidad. Cambios que usted puede empezar a hacer desde hoy, que yo le aseguro que si usted empieza a encaminarse por esos cambios, usted va a empezar a tener ese mismo resultado que yo pude lograr en ese momento. Cambio número uno, hacerlo de una manera en la que usted se sienta orgulloso de lo que está haciendo. Y la manera que yo encontré para empezarme a sentir más orgulloso de lo que estaba haciendo fue no hacer cosas en el trabajo como tal que a mí no me hicieran sentir respeto hacia mí mismo. Yo la verdad siento que muchas veces engañé en el negocio, engañé de una manera completamente descarada, fue algo que yo definitivamente no seguía haciendo porque yo no me sentía bien ganando el dinero así. Entonces empecé a ganar el dinero de una manera en la que yo cuando me acostara por la noche me sintiera en paz conmigo mismo. Otra forma que encontré de hacer el negocio en el que yo me sintiera bien en paz, que me sintiera orgulloso de mí mismo, era hacerlo de una manera profesional. Era plantearme cierta forma de trabajar y cumplir con eso, porque siento que yo me da demasiados permisos, o sea, siento que yo decía que me iba a conectar a una hora y no lo hacía, yo decía que iba a hacer algo y me planteaba un plan y no lo hacía, no cumplía con mi palabra, entonces evidentemente yo no me sentía orgulloso de mí mismo porque me proponía un montón de cosas y a la final yo no hacía nada. Entonces empecé a construir una estructura más profesional como modelo y empecé a cumplir con esa estructura. Y cuando lo empecé a hacer así, definitivamente la forma en la que yo me sentía ya haciendo ese trabajo era muy diferente. O sea, yo realmente me empezaba a sentir bien y me sentía orgulloso porque independientemente si era como modelo webcam, pero la manera en la que yo estaba operando era como un profesional, era como una persona de la cual yo me podía sentir orgulloso inclusive en esa profesión. El otro cambio que hice fue hábitos, o sea, literalmente empecé a cambiar hábitos contundentemente. Una de las cosas que me propuse sí o sí y una de las cosas que empecé a lograr fue empezar a conquistar todos los vicios que yo tenía. Siento que consumía ciertas sustancias, ya fueran digitales, ya fueran físicas, como las drogas, el alcohol, el vaporizador, que yo tenía una relación de adicción con ella y no adicto porque todo el día, toda hora lo hacía, pero sí porque yo no era capaz de decir que no, o sea, yo me decía a mí, no lo voy a hacer por cierto periodo de tiempo y yo no era capaz de cumplir con eso. Entonces empecé a dominar esas cuestiones y dominar esas cuestiones fue que me dije, no voy a hacer eso durante cierta cantidad de tiempo, me acuerdo que me lo propuse por 6 meses y dije, voy a encontrar la manera de reemplazar el placer que esto me hace sentir por bienestar real que venga por mis propios medios. Y literalmente lo logré, o sea, estuve 6 meses completamente limpio y yo ya no me sentía dependiente de absolutamente nada de eso. Y no te voy a decir que yo ya no consumo absolutamente nada, sí lo hago, pero lo hago en un 2% a lo que lo hacía antes.
Yo la verdad soy una de las personas que pienso que en la vida no hay nada ni bueno ni malo, sino que es cómo tú te relacionas con las cosas lo que hace que eso se convierta en algo bueno para ti o en algo malo para ti. Yo me relacionaba con todas esas cosas de una manera en la que mi autoimagen era de una persona que no tenía determinación, de una persona que tenía un apego muy grande a ese tipo de cosas, que era un necesitado literalmente de esas cuestiones. Entonces, evidentemente mi autoimagen de cómo yo me relacionaba con eso era muy pobre y eso era lo que realmente a la final me hacía sentir mal. Yo porque hoy en día no me siento mal, inclusive cuando a veces y muy esporádicamente consumo algunas de las cosas que les dije, porque yo ya sé que no las necesito, yo ya me demostré a mí mismo literalmente que yo no las necesito, yo puedo pasar el tiempo que yo me proponga sin eso y sintiéndome bien al mismo tiempo. Y cuando lo hago, cuando me relaciono con eso, no me relaciono con eso desde el vacío, desde el malestar, yo no lo hago para poder apagar unas emociones muy negativas que estoy sintiendo. Yo lo hago en ciertos momentos y en ciertos espacios que yo elijo, los cuales la verdad son muy pocos, una o dos veces al año, porque evidentemente el hacerlo también tiene un costo. Al otro día no me siento con los mismos niveles de energía, no me siento igual de concentrado, no me siento igual de enfocado, probablemente tampoco me siento igual de conectado. Pero bueno, yo pienso que a veces bajar al infierno no está mal, siempre y cuando tú sepas salir de él y no dependas de él. También empecé a adquirir hábitos que me permitieran aprender a sentirme bien por mis propios medios. Escribir, hacer una lista de gratitud, hacer un diario y escribir cómo me sentía y meditar fueron herramientas que yo empecé a utilizar, con las cuales por primera vez en mi vida empecé a ser consciente de cómo yo por mis propios medios era capaz de sentirme bien. Era capaz de entrar a estados emocionales en los que yo me sintiera pleno, me sintiera agradecido, me sintiera muy conectado con Dios, me sintiera muy conectado con la vida. Y que todos esos miedos, todas esas ansiedades, todas esas inseguridades, todos esos vacíos, simplemente lograba conectar con un momento en el que eso simplemente desaparecía. Y no fue hasta que yo empecé disciplinadamente todos los días a tener esas prácticas que yo pude ser consciente de cómo hacerlo y de que realmente yo no necesitaba absolutamente nada en la vida para poderme sentir así de bien. De todos los días a dedicarme un espacio para estudiar acerca del crecimiento personal, para estudiar acerca de libros de espiritualidad, para empezar a tener entendimientos y conocimientos de personas que ya vivían de la manera en la que yo quería empezar a vivir y literalmente los empecé a estudiar. Y no solamente los empecé a estudiar, sino que realmente me empecé a comprometer en practicar lo que en estos libros enseñaban, ¿no? Porque en ese punto en el que yo literalmente me quería suicidar, yo sabía muchas de estas cosas, pero yo no practicaba nada porque pensé que simplemente el saberlo me iba a salvar de todo lo que estaba viviendo. Y después entendí que el problema no es de información, sino de aplicación. Tú puedes saber muchas cosas, pero si tú no aplicas lo que sabes, realmente eso no va a generar ningún cambio en tu vida. Y además de cambiar mis hábitos y además de relacionarme de una forma más profesional con el trabajo, la tercera cosa que cambié radicalmente fue mi entorno. Yo empecé a darme cuenta que yo estaba rodeado de personas que tenían los mismos problemas que yo y que tenían la misma incapacidad de poder resolver esos problemas. Y justamente por eso era que nos relacionábamos y por eso era que compartíamos y compaginábamos, porque todos estábamos metidos en el mismo hoyo, pero como decimos acá en Colombia, nos hacíamos los huevones de la misma manera. Yo me di cuenta que yo estaba rodeado de un montón de personas que también estaban llenando sus vacíos, que estaban con los mismos problemas, quejándose de lo mismo, pero repitiendo los mismos patrones que los ponían en las mismas situaciones. Y entonces yo empecé a observar a mi alrededor y me di cuenta que yo no me podía seguir rodeando de esas personas si quería salir de ahí. Porque el seguirme rodeando de esas personas iban a seguir normalizando el hecho de que ese caos que todos estábamos viviendo era normal y que era normal quejarse de él y que era normal no comprometerse a lo que había que hacer o no hacer los sacrificios necesarios para poder salir de ahí, porque ese era el entorno en el que yo me mantenía en ese momento de mi vida. Y simplemente me alejé prácticamente de todo el mundo, me quedé solamente con esta información de crecimiento personal que me permitía tener una introspección y me permitía tener una guía de ruta que me da la posibilidad de salir de ahí. Me puse a practicar eso como lo que yo necesitaba era estar rodeado de personas
que me inspiraran, personas que me inspiraran porque estaban logrando eso que yo quería. Entonces, a partir de ahí yo dije, yo solamente me voy a rodear de personas que estén en donde yo quiero estar, de personas que le puedan aportar algo a mi vida. Quiero ser el más tonto de la mesa, no quiero ser uno más de todos los tontos de la mesa. Quiero ser el más tonto, que todos estén por encima mío, para que todas esas personas que estén por encima mío yo pueda empezar a absorber y a coger lo mejor de todos y yo pueda empezar a salir del punto en el que estoy. Y ya para cerrar este video les quiero decir que realmente yo sé que son cambios muy contundentes y muy radicales, y si tú te encuentras en este momento en esa situación en la que yo me encontraba, yo te digo, eso realmente funciona. Y aunque al principio parezca difícil comprometerse con todo eso, puedes empezar por partes y puedes empezar de a poco. Pero la idea es que cada vez sí o sí vayas avanzando. Mis mentorías yo le enseño a las personas paso a paso cómo hacerlo para llevarlos desde ese punto en el que yo me encontraba al punto en el que me encuentro hoy en día. Y es vivir de mi pasión, vivir en propósito de vida y habiendo convertido el modelaje en un puente que realmente me permitió lograr todas esas cosas que les he venido mencionando y no quedarme en una cárcel de oro, porque literalmente el modelaje se puede convertir en eso, se puede convertir en tu cárcel de oro. Bueno, ya con esto cierro este video, espero que esto te haya inspirado, espero que esto te haya servido, espero que esto te haya generado cierto nivel de claridad. Si te pareció esto un contenido de valor, si te pareció esto algo que te aportó, te invito a que te suscribas al canal, porque voy a seguir aportando tanto valor como sea posible por este canal y poder seguir compartiendo cosas que realmente te puedan sacar del punto en el que estás a un punto muchísimo mejor, que es ese punto que tú deseas. Nos vemos en un próximo video.